Seguimos aquí en De Frente con Luz Artieda y esta noche nos acompaña Carlos Sánchez Berzaín, él es politólogo y director del Instituto Interamericano para la Democracia, y con él queremos tratar esta noche un tema interesante porque él ha venido siguiendo la estructura del progresismo a nivel de toda América Latina, y queremos con él interpretar el fracaso electoral de las últimas 3 elecciones del socialismo del siglo XXI en Ecuador. Carlos, gracias por regalarnos unos minutos aquí en el programa. ¿Usted a qué piensa que se debe esta situación electoral que hasta este momento el correísmo no acepta la derrota de las últimas elecciones en el Ecuador? Y es interesante conocer su criterio, por supuesto, por su análisis, por el seguimiento, como decíamos, del cómo nació el progresismo en América Latina, cómo se originó en el Ecuador. Y como decíamos, no es una cosa de ahora. Hace 3 elecciones no logran volver al poder. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está ocurriendo en Ecuador concretamente? Y luego pues nos vamos a revisar lo que ocurre en nuestros países vecinos. Buenas noches. Buenas noches. No es posible entender lo que pasa en Ecuador sin recordar el contexto de las Américas en el siglo XXI, que lo voy a resumir. El siglo XXI es una confrontación entre un grupo de dictaduras, la expansión de la dictadura de Cuba, que se denomina políticamente socialismo del siglo XXI, pero que en verdad representa una organización de crimen organizado transnacional que a partir de Cuba controla como dictaduras Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Los 4 países son a la vez narcoestados, y que controló en el gobierno de Correa al Ecuador por más de 10 años. Con las mismas características: presos políticos, reforma constitucional, persecución, establecimiento y protección al narcotráfico, y una serie de elementos que fueron quebrados por el presidente Lenín Moreno, que empezó la transición a la democracia y que puso en marcha elecciones, resultado de las cuales en la siguiente elección fue presidente Lasso, después vino la muerte cruzada y por el periodo corto ganó la elección el presidente Noboa, y ahora viene esta última elección. Entonces aparece como factor político, entre comillas, la urgencia del socialismo del siglo XXI operado desde Cuba con base en Venezuela para darle impunidad a Correa y para proteger el aparato que todavía tienen en el Ecuador, operándolo políticamente. Y por eso presentan candidaturas, hacen unos grandes esfuerzos electorales. Todo el propósito es tratar de repetir lo que hicieron en Brasil, sacando a Lula de la cárcel para ponerlo en la presidencia. Aquí el proyecto no era sacar a Correa de la cárcel porque no está en la cárcel, pero sí a su ex vicepresidente Glass, traer a Correa de vuelta y reinstalar el sistema socialista del narcoestado en el Ecuador. Pero no ha sucedido porque el pueblo ecuatoriano tiene conciencia de lo que es la diferencia de un periodo con otro. Y obviamente al Ecuador le va mejor en libertad y en democracia, y aunque todavía hay un peso operativo por parte del correísmo, que no es otra cosa que una operación satélite de esta organización delictiva transnacional que se protege a sí misma en diferentes países, el resultado del Ecuador es muy alentador, plantea desafíos muy grandes al presidente Noboa, al presidente electo, en sentido de que tiene que hacer 2 tareas fundamentales. La primera, terminar con las disposiciones legales que el correísmo estableció y que todavía están vigentes en el Ecuador y que violan los derechos humanos y violan la soberanía del Ecuador. Y la segunda, terminar con la lucha contra la impunidad. No hay posibilidad de retornar completamente a la democracia si se mantiene la impunidad. Y eso quiere decir ejecutar la sentencia de 8 años de cárcel y captura contra Rafael Correa y el grupo de cómplices que todavía está al margen del brazo de la ley. Carlos, pero en Ecuador existe un peso importante de gente que todavía cree en esta ideología. Y entonces eso nos lleva un poco a reflexionar, y es que tal vez no ha existido un buen candidato que
la insistencia en esta candidata o en los candidatos, porque ha habido también un candidato hombre, pues no han llenado las expectativas. Tal vez si piensan en otro candidato, pues tendrán mejor suerte. ¿O usted? No se trata de eso. Primero yo quiero decirle que esto no es progresismo. El progresismo es una narrativa del crimen organizado para disfrazar de política sus delitos. O sea, no es progresismo tener presos políticos. Y en el gobierno de Rafael Correa habían presos políticos en el Ecuador. No es progresismo, ni es socialismo siquiera, tener exiliados políticos o violentar la libertad de prensa o apoderarse de medios de comunicación o atacar el diario El Universo o apresar campesinos o la cantidad de cosas que ustedes pueden recordar de un gobierno en el cual en cada sabatina Rafael Correa abusaba de un poder concentrado en él mismo que había hecho desaparecer tanto el Estado de Derecho como la separación e independencia de los poderes públicos. Entonces, en ese escenario, la gente que electoralmente todavía es llevada a respaldar a lo que ustedes llaman el correísmo, no se trata de que tiene buen o mal candidato, se trata de que estás por una diversidad de razones que tienen que ver con propaganda, con compromisos, con prebendas, con ofertas, con populismo, son forzados a apoyar una organización de crimen organizado. Imagine usted qué hubiera pasado con la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando es ocupada por los aliados y el partido nazi es derrotado. ¿Qué hubiera pasado si hubieran permitido que el partido nazi siga participando de elecciones? Seguramente hubiera ganado todas las elecciones. Por eso se ilegaliza ese partido, lo mismo que el fascismo en Italia. Y lo que hay que hacer para la recuperación de la democracia en países que, como el Ecuador, han tenido una dictadura del socialismo del siglo XXI por más de 10 años, es recuperar la legalidad republicana y la legalidad democrática, que tiene que ver con no permitir participar en política a grupos criminales que lo que están buscando es impunidad. Han salido en el Ecuador unas grabaciones importantes donde se presenta de cuerpo entero cuál era la estrategia de la campaña de la señora González para favorecer el retorno de Correa, que es un convicto, es una persona con sentencia ejecutoria de 8 años de cárcel por casos de corrupción que tienen que ver con la transnacional de Lava Jato, que son crímenes que se cometen bajo la dirección de Venezuela y Cuba con dinero de federal brasilero y con una operación de empresas brasileras. Entonces, no es poca cosa, hay que recordar las causas para poder analizar los efectos. Y de nuevo, lo que ha pasado en el Ecuador es una respuesta extraordinaria del pueblo que va a ir cambiando. Tienen que aparecer más ofertas políticas. La tarea en las Américas es recuperar la política y separarla del crimen organizado. Tienen que volver a la política las gentes más destacadas de la sociedad, los mejores profesionales, los mejores o los obreros más destacados, los dirigentes más notables, los empresarios que tengan notoriedad, para que la política deje de estar en manos, como pasa hoy día en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, de grupos criminales que han suplantado la política y que falsifican una verdadera acción política, quitándole al ciudadano su característica de libertad. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ahora, pese a todo lo que usted señala, que evidentemente es cierto, ¿cómo se explica, por ejemplo, que en Ecuador, en las legislativas, mientras el oficialismo alcanza 66 escaños, el correísmo logra 67? En Colombia, donde han observado y le han dado seguimiento a los procesos que se han desarrollado en Ecuador, en Venezuela, eligen a un presidente de esa tendencia. Brasil vuelve a votar por Lula. En Chile, bueno, el proceso chileno es quizás distinto, y su país, Bolivia, Carlos, bueno, ahí está el señor Arce y el desastre económico que lamentablemente afecta a la población boliviana. ¿Qué ocurre en estas sociedades, en nuestras sociedades, que siguen
siguen votando de una u otra manera, en unos casos mayoritariamente y en otros casos dándole amplios respaldos a estas organizaciones políticas que en casos como el de Ecuador pues son casi organizaciones delictivas. Primero hay que separar lo que son las 4 dictaduras de la región de lo que son los países con democracia. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son dictaduras electoralistas. ¿Qué es eso? El pueblo vota pero no elige. El próximo 17 de agosto en Bolivia van a haber elecciones, pero van a decir que eligieron al candidato que ponga el régimen, que puede ser Arce, que puede ser Evo Morales o que puede ser Andrónico Rodríguez, no importa, porque tienen el padrón electoral alterado, tienen las autoridades electorales, tienen los opositores funcionales que ellos eligen, habilitan o inhabilitan si no les convienen. Van a repetir lo que hemos visto el 2021 en Nicaragua, donde metieron presos a todos los candidatos de oposición y se quedaron con los que le hacían el favor al régimen para seguir simulando. O vamos a ver repetir lo que ha pasado el año pasado en Venezuela, donde pierde el régimen, pero nunca entrega y falsifica los resultados, y para justificar la falsificación comete crímenes de lesa humanidad y gran represión. En Bolivia tenemos un repudio del 80% del pueblo a lo que es el régimen actual, pero ya la oposición funcional se ha encargado de debilitar aquello porque hay 12 plataformas de candidatura. O sea, usted divide el 80% entre 10 nomás y va a ver cómo la dictadura electoralista funciona. Y eso pasaba en el Ecuador. ¿No se acuerda usted que cuando se elegía a Correa, cuando se los elegía, se apagaba la luz, se prendía la luz, las cifras entre el momento en el cual se hacían los cómputos en los recintos electorales cambiaban drásticamente a favor del oficialismo cuando llegaban al Centro Nacional de Cómputo, etcétera? Entonces, ese es el primer tema. Y el segundo tema, es muy malo echarle la culpa de los crímenes a la víctima. Y la víctima son los pueblos. Ese pueblo de Colombia que hoy día está sufriendo a Petro, ese pueblo de Chile que ha tenido que pasar por 2 constituyentes y finalmente ha defendido su democracia, la Argentina que ha tenido que sufrir durante todo este siglo los gobiernos paradictatoriales de Kirchner, con Fernández y Kirchner el último tiempo, el Brasil que ha tenido que observar cómo sacan de la cárcel a Lula para hacerlo presidente. Lo que pasa es que el denominado socialismo del siglo XXI, operado y dirigido por Cuba, tiene mucho más dinero que el que puede tener cualquier partido regular. Le pongo un ejemplo. Hay un proceso de investigación abierto por declaración confesa del ex jefe de campaña de Petro, que demuestra que la campaña de Petro ha sido financiada por el narcotráfico, por la dictadura de Venezuela, y que han gastado muchísimo más dinero que el que la ley permite. Lo ha declarado el propio jefe de campaña cuando era embajador de Petro en Venezuela, y eso ha generado un escándalo que está en investigación. Pero Petro ya es presidente. O sea, no juegan con las reglas claras, no respetan la ley, hacen fraude, cometen delitos electorales acumulados que van desde la alteración de los registros electorales, el uso indebido de recursos y la multiplicación de recursos, el soborno electoral, la manipulación de dirigentes, la compra masiva de propaganda e inclusive de medios de comunicación, el amedrentamiento de los candidatos de oposición e inclusive el asesinato. Y en eso Ecuador de nuevo es testigo de primer nivel. Han matado a Fernando Villavicencio. Si Fernando Villavicencio no hubiera sido asesinado, seguramente sería el presidente del Ecuador. Y hubiera podido poner en marcha la cantidad de denuncias documentadas que tiene en libros escritos y en publicaciones de la prensa ecuatoriana y la prensa mundial, pero lo mataron. ¿Y quién lo mató? Los sicarios que lo mataron están muertos, han cogido a otros. Una de las tareas del gobierno del presidente Noboa, si quiere efectivamente regresar al Ecuador a la democracia, es esclarecer quiénes son los autores mediatos o los autores intelectuales de ese crimen, y todo señala al socialismo del siglo XXI. Chile ha ido mucho más rápido en esa materia
porque secuestraron y mataron a un teniente venezolano que estaba asilado en Chile. Han avanzado las investigaciones, han encontrado los autores manuales, que son miembros del Tren de Aragua, y toda la autoría intelectual señala a la dictadura de Venezuela con Diosdado Cabello, Maduro y otra gente. Hay que ver quién mandó a matar a Fernando Villavicencio, aunque todo la conciencia social y la conciencia colectiva señalan a los que se han beneficiado con esa muerte. ¿Quiénes se han beneficiado? La gente que quiere impunidad, la gente que no quiere persecución, que no quiere que quiere seguir compitiendo en elecciones, el correísmo, el socialismo del siglo XXI. O sea, en esas condiciones donde no hay condiciones de normalidad democrática que el propio Ecuador está avanzando en recuperar, pero que no las tiene plenas, es malo decir el pueblo por qué está votando así. O sea, a veces el pueblo vota, a veces usan el voto del pueblo y a veces manipulan ese voto. Y yo creo que el miedo, el terrorismo, el soborno, el uso de recursos sin límite, la violación de la ley en los procesos electorales, altera de manera drástica lo que son las expresiones de la votación popular. Y yo le quiero agradecer a Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Ha sido un lujo para nuestro programa el contar con su análisis, con su criterio. Carlos, le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lenin. Un saludo a su hermana Carola. Gracias.